En esta oportunidad queremos hablar acerca de este tema que yo he titulado RBD, ejerciendo autoridad. Porque si hay un tema que debe ser importante para enseñar en este tiempo a las personas, a los discípulos, a los que hemos encontrado en Jesús la luz de nuestra vida, tiene que ver directamente con el tema de la autoridad. Porque cuando entendemos lo que Jesús dijo, que Él nos daba autoridad, y entender que eso significa potestad, facultad, permiso para poder estar por encima de ciertas situaciones como circunstancias, enfermedades, incluso las fuerzas naturales y aún sobre todo esto, el pecado y las fuerzas espirituales de maldad como lo es el diablo y los demonios. Allí nos preguntamos cómo es posible que puedan haber creyentes que están viviendo afectados por cada una de estas situaciones, afectados por problemas que eventualmente no le permiten desarrollarse de la manera en la que Dios ha establecido que debe ser en nosotros para vivir una vida triunfante, una vida abundante y una vida exitosa en Cristo Jesús. Entonces, entender todo esto significa comenzar a dar los pasos para caminar en dirección a lo que es el propósito de Dios. Dese cuenta que Lucas capítulo 10, verso 17 al 20, Jesús dijo lo siguiente: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, todo tipo de situación rastrera, de traición, de engaño, escorpiones, todo efecto que es que tiene veneno y que es punzante, que podemos nosotros definir como problema, chisme, y sobre toda fuerza del maligno, todo lo que tiene que ver con la oscuridad. Y al final dice: os doy potestad de hollar, avergonzar, humillar serpientes, escorpiones y toda fuerza del maligno. Oiga lo que dice: y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dios le dice a sus creyentes, a sus discípulos, que Él les entregaba facultad, permiso, autoridad de pisar, humillar, avergonzar todo lo que tiene que ver con traición, con engaño, con oscuridad, con mentira, con maldad, con daño. Y esa es la autoridad que hemos recibido de parte de Dios. Pero cuando entendemos que hemos recibido esa autoridad de parte de Dios, tenemos que descubrir que hay efectos y hay cosas que consecuentemente debilitan y decantan esa autoridad que todo creyente recibe en el preciso momento en el que la luz de Dios resplandece a su vida. Y esto tiene que ver con principios que no podemos nosotros violar porque son inmutables. Un elemento que afecta el principio o los principios de autoridad entregado por Dios es el factor rebelión. La rebelión. Nuestra sociedad, yo he llamado esto el mundo al revés. Isaías decía: a lo bueno le llaman malo. Es todo lo que tiene que ver con los antivalores que se han elevado sobre nuestra sociedad para dar a entender que son buenas. Uno de estos antivalores que contrastan directamente en contra del que podamos ejercer autoridad es la rebelión. Surgió un grupo musical muy famoso llamado RBD, un grupo musical mexicano. Se hizo notorio no solamente en el mundo hispano, aún fuera de él. Y su característica tenía que ver con canciones y sus presentaciones en el que el nombre tenía que ver con un grupo que iba en contra del sistema, admirado, amado, porque todo lo que tiene que ver con antivalor hoy en día se ha exaltado para ir en contra a los principios fundamentales que Dios establece para bien y para salud del ser humano, especialmente a quien le entregó esta facultad, que es la iglesia. Entonces, la rebelión, que hoy ha sido idealizada y ha sido enarbolada como algo positivo, quiero que usted sepa, rebeldía, rebelión, siempre tiene que ver con todo lo que decanta, infecta, debilita y afecta a una persona que ha recibido autoridad. Cuando la rebelión o la semilla de la rebelión comienza a germinar en el corazón, comienza a crearse un árbol que dará frutos negativos y que terminará destruyendo por completo la autoridad entregada por Dios. La pregunta interesante que tendríamos que hacer ahora es: ¿qué es rebelión?
para poder encontrar nosotros un sentido de ejercicio de autoridad espiritual. Y encontré el siguiente concepto o los siguientes conceptos. El primero, rebelión, desconocimiento a la investidura y a la estatura, no física, a la investidura y a la estatura de una autoridad establecida. O, oiga bien, la posición que alguien puede tener en cualquier lugar, en cualquier sistema, para minimizar alguna autoridad y de esa forma igualarse. De allí hijos, esposas, empleados, creyentes en las iglesias, ciudadanos comunes que desconocen la estatura de autoridad de personas como padres, esposos, pastores, líderes, jefes, funcionarios públicos para enfrentarlos o desobedecer, argumentando los errores que normalmente tiene cualquier ser humano y las actitudes que puede llevar a una persona con un espíritu de rebeldía a igualarse o a desconocer esa investidura y esa estatura de autoridad que se le entrega a una persona. Un hijo que desconoce la investidura y la estatura espiritual que tiene un padre siempre estará actuando y estará caminando en rebeldía, en rebelión. Y no me refiero a una investidura física, un ropaje. No me refiero a una estatura física, unos centímetros. Me refiero a la investidura espiritual que obtiene una autoridad, o a la estatura, el tamaño espiritual que obtiene una autoridad, y que cuando éste se desconoce para que se desobedezca y se enfrente, comienza a transitar por un sendero de rebeldía. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a estudiarlo en los próximos puntos. Una persona bajo un espíritu de rebelión o de rebeldía siempre va a caminar y a transitar por un camino, valga la redundancia, en el que estará perdiendo esa facultad sobrenatural que Dios le da a través del ejercicio de la autoridad. Y una persona que se rebela en contra de una autoridad siempre estará caminando por un sendero de dificultades que no solamente afectará a autoridad, sino que crea consecuencias mentales, emocionales e incluso espirituales. En primer lugar, quiero señalar lo siguiente. La rebelión, oiga bien, cuando una persona se rebela en contra de una autoridad, y ya explicamos lo que es rebelión, se puede definir que la rebelión es el primer principio satánico universal dentro de lo que podemos definir como la cosmovisión espiritual. Principios son elementos que no se pueden sustituir, que son inmutables y que están sin que nosotros podamos visualizarlo físicamente, están presentes en todo momento. Cuando una persona está bajo un principio, actuando bajo él, probable ella puede que lo ignore, pero el principio siempre estará activo, aun y cuando esa persona lo desconozca. Por ejemplo, hay un principio universal que tiene que ver con una teoría, la ley de gravedad, el principio de gravedad. Hay personas que desconocen que eso existe. A lo mejor si usted va a algún lugar donde las personas nunca han estudiado la ley de gravedad, no saben que eso se llama de esa forma. Pero si se lanzan de una platabanda para abajo, de 4 metros, igualito se parten un pie, igualito sufren un accidente, porque el principio no va a dejar de actuar en alguien porque lo desconozca. Los principios son inmutables, sea que la persona lo conozca o lo ignore. Y la rebelión se establece bíblicamente a través de las Sagradas Escrituras como el primer principio satánico universal en la cosmovisión espiritual, aún de aquellas personas que lo ignoran. ¿Por qué es el primer principio satánico? Porque la gente cree que el primer pecado que se conoce en la cosmovisión espiritual de lo que nosotros conocemos en la Biblia, la gente piensa que fue la desobediencia de Adán y Eva. Y no es así. El primer principio se da en el cielo
Isaías 14, capítulo 13, verso 13 y 14, usted se va a dar cuenta cómo hay un desconocimiento a la investidura y a la estatura. Y vea lo que dice en el texto que acabamos de señalar. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré. Oiga bien, y seré semejante al Altísimo. ¿Quién o de quién se dice esto? De Satanás. Satanás tenía como idea principal, luego de haber sido un ángel de luz, su nombre portador de luz, Luzbel, le ubicaba en el reino de los cielos y en esa cosmovisión espiritual como un personaje de autoridad. Pero un día, esa posición de autoridad que él tenía lo hizo desconocer la investidura de Dios y la estatura de su autoridad. Y mire lo que dijo en este texto de Isaías 13 y 14. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré sobre las alturas de las nubes y subiré. Y vean la locura. Y seré semejante al Altísimo. Wow. De verdad que me impresiona darme cuenta cómo esto no es nuevo. Cuando una persona tiene alguna posición, sabe algo, corre el riesgo de que la semilla de la rebelión pueda germinar. Y eso finalmente va a terminar aniquilando la autoridad que puede recibir y puede tener de parte de Dios. Porque Dios no puede operar en autoridad en alguien que está bajo el principio de rebelión. Porque la rebelión es el primer principio satánico, es el primer pecado que se conoce en las Sagradas Escrituras. Satanás se rebeló contra Dios y esta rebelión fue tal que hizo que Dios lo destituyera de su posición, le quitara su autoridad espiritual y se convirtiera en el personaje diabólico de maldad y oscuridad que todos conocemos el día de hoy. Así que la rebelión es no un principio satánico, es el primer principio satánico que se conoce dentro de todo este entendimiento que estamos tratando de llevar para ejercer autoridad espiritual. Vamos al segundo punto de nuestra enseñanza, RBD, ejerciendo la autoridad. Oiga bien, la humanización de una autoridad para quien no tiene carácter ni madurez es un riesgo. Permítanme explicarle lo que quiero decir con esto. Cuando una persona no tiene madurez espiritual, y obviamente la ausencia de madurez espiritual le lleva a ser carente de un carácter liderativo, eso puede convertirse en un riesgo cuando una figura de autoridad es humanizada. ¿Qué quiero decir con que una figura de autoridad es humanizada? Cuando usted se acerca a su papá o usted se acerca a un líder y se da cuenta que ese líder es humano, comete errores, tiene debilidades. Si no existe madurez ni carácter, esa humanización y el conocimiento de esa debilidad puede hacer que florezca o que comience a germinar la semilla de la rebelión. Porque yo digo, él es igual que yo, no hay diferencia. Si él es mi líder, yo no tengo por qué sujetarme porque él es humano como yo. Y el problema no es que sea humano o que se equivoque o que no se equivoque. El problema es que esa persona tiene una investidura y una estatura que no se puede dejar de reconocer. Entendiendo todo esto, significa entonces que nosotros necesitamos establecer principios de humildad y sumisión para que, a pesar de que reconozcamos la humanidad, reconozcamos la debilidad de alguna autoridad, nosotros nunca perdamos de perspectiva su investidura y su estatura espiritual. Por ejemplo, Jesús descendió del cielo. Dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús se hizo hombre,
Se despojó de su gloria, de su poder y caminó entre los hombres. Los fariseos que conocieron a Jesús, cuando lo ven humano, se sintieron en una condición de igual. Para ellos, en su inmadurez y en su falta de carácter, era imposible entender que Dios se había hecho hombre. Para ellos era más fácil creer que ellos habían subido para estar en la posición y en la condición de Jesús, porque lo vieron humano. En una oportunidad preguntan: este Jesús, sus hermanas no son las que están con nosotros. Lo conocían, sabían quién era, sabían que había sido carpintero. Y esa humanización siempre, para una persona que no tiene carácter y que es inmaduro espiritualmente, tiende a ser un riesgo, porque comienzan a desdibujar esa posición de autoridad que tiene que ver con su investidura y con su estatura. Voy a leerle algunas citas bíblicas brevemente que nos permitan entender esto mejor. El caso de Coré. Coré en algún momento sintió que él era igual que Moisés, porque sabía que Dios también le acompañaba. Y dice el libro de Números 16:3 de la siguiente manera: Coré y su séquito no aceptaban que Moisés estuviera sobre ellos, desconocían la estatura de su investidura, igualándose y actuando en rebelión. El texto dice: ellos, ¿por qué pues os levantáis, hablando de Moisés, vosotros sobre la congregación de Dios? Es decir, ellos decían: tú no tienes que estar por encima de nosotros, tú no tienes que ser líder sobre nosotros. Y ellos en ese momento estaban desconociendo, a lo mejor porque se dieron cuenta que Moisés era torpe de lengua, y eso lo hacía humano delante de ellos. Comenzaron a darse cuenta que Moisés había tomado por mujer, al igual que el hermano y la hermana de Moisés, a una mujer cusita, y eso lo hacía para ellos, lo minimizaba, lo humanizaba. Y esa humanización, en esa mentalidad inmadura y en esa forma de alguien que no tiene carácter liderativo y que en su ignorancia espiritual pueden caminar, les hace creer que esa persona que ha sido humanizada está a su nivel, y ellos comienzan a actuar bajo un principio de rebelión. Nunca desconozcas una autoridad, nunca dejes de valorar la investidura y la estatura espiritual de una autoridad, aunque te des cuenta que es humano y que comete errores, porque de allí comienza a germinar este terrible mal que tanto daño ha hecho y que afecta a creyentes y no creyentes, como lo es la rebelión. Número 3. La humildad, en contraste con la rebelión, oye bien, te devuelve a casa. Al decir te devuelve a casa, significa que te lleva a un lugar seguro y te pone o le pone fin a tu desierto. Usted dirá: ¿y de dónde nosotros obtenemos esta frase, me devuelve a casa y pone fin a mi desierto? Pues mire, había ocurrido un caso interesante cuando Agar sale embarazada, porque dice la Biblia que Abraham no podía tener hijos, y entonces Sara, su esposa, le recomienda al viejito que se acueste con su criada, porque Sara pensaba que de alguna manera la promesa de Dios de que él sería padre de multitudes tenía que cumplirse. Así que Sara se tragó su orgullo y, tratando de ayudar a Dios, cosa que no podemos hacer, le recomendó a Abraham que tomara a Agar, la criada, para que a través de ella Dios le diera descendencia. Abraham toma a Agar por mujer y sale embarazada. Al poco tiempo del embarazo, esa posición en el que ella podía ver que tenía algo que la autoridad de la casa, que en este caso era Sara, la dueña, la esposa de Abraham, no tenía, la hizo levantarse por encima, igualarse y desconocer, oiga bien, la investidura y la estatura de Sara. Y dice la Biblia que comenzó a menospreciar a Sara, comenzó a minimizar su autoridad y empezó a verla de tú a tú. Esa posición de verla de tú a tú creó un malestar tan grande que Sara llama a Abraham, su esposo, y él le dice: mira, está en tu mano, haz con ella lo que tú quieras. Y Sara, molesta, reconociendo su error, le dice que se vaya de la casa con su barriga.
Y Agar sale de la casa llorando, afectada, y en medio de aquel conflicto se presenta todo el problema que nosotros vamos a considerar en el libro de Génesis capítulo número 16. Dice, vea, Agar la criada había dado un hijo a Abraham, pero Sara no. Pero Sara, la señora de la casa, la dueña, comenzó a darse cuenta que había sido menospreciada. Este en el verso 5 del 16. Y entonces Agar comenzó a mirar con desprecio a quien era una figura de autoridad dentro de la casa. Sara la bota, ella huye al desierto y se presenta todo este problema. Ahora, note bien, cuando una persona actúa en rebelión contra una autoridad, y a lo mejor el caso de Agar es diferente porque su posición de rebelión no era porque desconocía que Sara no tuviera la facultad, sino que la empezó a despreciar y a minimizar como autoridad simplemente porque ella tenía algo que quien era autoridad sobre ella no tenía. Es probable que usted tenga virtudes, cualidades que su papá y su mamá no tienen, o que los líderes más cercanos que podemos definir como autoridad no tienen. Pero si ellos son una autoridad, aunque tú tengas virtudes, condiciones, posiciones y bendiciones que Dios te haya dado, nunca puedes dejar de identificar para desconocer investidura ni estatura de autoridad, porque inmediatamente comienzas a transitar por el sendero de la rebelión. ¿Cómo se resolvió todo este problema? Ella se va al desierto, y tengo que señalar que el desierto se caracteriza por 4 cosas. Soledad. El desierto es un lugar de soledad, no hay compañía. Una persona cuando actúa en rebeldía, tarde o temprano experimenta soledad. Lo segundo que podemos definir en el desierto es que es un ambiente extremo. En el desierto, durante la noche, la temperatura puede bajar mucho y hacer fríos bajo 0 grados centígrados. Y en el día durante el día la temperatura puede bajar, y durante el día, subir mucho la temperatura y hacer mucho calor. Y en la noche bajar y hacer mucho frío. Una persona que actúa en rebeldía se encuentra siempre en ambientes extremos. Cuando no es una cosa, es otra, pero todo lo que tiene que ver con su desempeño y desenvolvimiento es extremo. Y lo tercero es que el desierto es un lugar de necesidad, no hay comida. Entonces encontramos ahora a Agar en soledad, en ambiente extremo y en necesidad. Quiero mostrarle lo que sucedió. Estando Sara en el desierto, se aparece el ángel del Señor y le dio la solución a su problema e hizo que terminara su desierto y la hace volver a casa. Dice Génesis 16:9. Aparece el ángel y le dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¡Wow! ¿Qué decisión tan difícil tenía que tomar Agar? Tenía que regresar, y regresar significa volver a asumir una posición, entendiendo que estaba bajo autoridad, pero lo más interesante, tenía que tomar la posición de sumisión. Y el ángel le dice: vuélvete y ponte sumisa bajo su mano. Ella decide obedecer al mandato de Dios, y eso puso fin a su desierto y la hizo volver a casa. Hay gente que no ha vuelto a casa, hay gente que anda errante, y no hablo de una casa física, hablo en el sentido estrictamente espiritual. ¿Y sabe por qué no ha vuelto a casa? Porque su corazón tiene germinado la semilla de la rebelión. Y su desierto, un lugar de soledad, aunque están rodeados, se sienten solos. Un lugar extremo, dificultades que nunca jamás son normales, son o muy altas o muy bajas. Y un lugar de mucha necesidad. No van a terminar hasta que asuman una posición de humildad y de sumisión. Cuando aparece el ángel del Señor y da la solución a Agar, eso hace que termine su desierto, y en una situación muy difícil, ella decide volver a casa para ser sumisa. Este acto de obediencia y humildad suprime la rebelión, pero activa la promesa sobre ella de multiplicación, bendición
y prosperidad que describe Génesis 16, 10 al 16. Imagínense la bendición que pierden muchas personas sobre su vida mientras caminan en rebelión, simplemente por valorar lo que ellos tienen y a lo mejor el líder no tiene. Rompiendo paradigmas